Bueno, hola a todos. Este es el tercer video de entrevistas que estoy haciendo a colegas que por decisiones que me parecen súper interesantes estamos compartiendo. En este caso, con Juan Arichio, que nos va a contar un poco eh, de decisiones que me parecen que son interesantes, por lo menos de meditar, ¿no? Porque muchas veces uno se pregunta qué hubiese pasado o qué otra cosa podría haber hecho, y Juan las hizo, tomó decisiones que son interesantes de compartir. Así que acá vamos. Juan Ariche, hola, ¿cómo estás? Hola, Car, ¿cómo ¿De estás? Buen dónde, día. de dónde nos estás hablando? Estoy desde Miami, son las 8:30 de sábado, no sé qué día es, creo que 23 de octubre o 23, 24, 23. 23, Todavía 23 de 23. octubre, 8:30 o 9 menos cuarto de la mañana, así que arrancando el fin de semana con vos, Car. Muy bien, bien, estamos Un casi gusto, sí, un un gusto por la gusto. oportunidad, muchas gracias. Te agradezco a vos, perdón, vuelvo a decirlo, interrumpo a la gente cuando habla, es una característica horrible que tengo y no me la puedo sacar, así que voy a tratar de No, interrumpir lo menos posible. bueno, Así ningún que, problema. Juan, contanos un poco quién es Juan Arichio, qué estudió. Bueno, Juan Arichio es un argentino cordobés de 35 años, casado con dos nenas, una de 3 y una de 1, Juliana y Antonella. Soy contador, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, hace ya bastante, creo que fue 2000, habrá sido 2009, por ahí. Soy abogado, me recibí hace un par de años de la Universidad del Siglo XXI, también de Córdoba. Y bueno, ahora estoy haciendo un programa que es una maestría en Derecho, que se llama LLM, en la Universidad de Miami. Así que hace 2 años, hace 2 meses, no 2 años, perdón. Hace 2 meses estoy instalado acá con la familia, arrancando esta experiencia increíble. Por ahora digo que es increíble. Increíble. Ahora entramos en detalle. Todos coinciden en eso. Bueno, antes de que me expliques de la maestría, me interesa el primero contador y después abogado. Vos sabés que Sí. justo esta semana hablaba con unos colegas que me decían, conozco muchísimos contadores que después decidieron estudiar abogacía, no conozco ningún abogado que después haya decidido estudiar para contador. No Es sé, verdad eso. No sé si es no sé por si por conoces el palo alguno, pero mío. nosotros no conocemos. Conozco, Ah, tengo un par de amigos, un amigo puntualmente que es el único caso que conozco que de abogado se tornó en contador. No sé si estará arrepentido o no. Eh, pero bueno, sí, fue una decisión que en su momento tomé. Siempre, en realidad, cuando estudié la carrera de contador, las materias de derecho fueron materias que por ahí me di cuenta que me gustaban más que a la media. Y siempre tuve ahí que me picaba el bichito de decir, bueno, ¿qué pasa si? Y bueno, un poco te cuento la experiencia profesional mía. Yo empecé a trabajar en una empresa que se llama Stoller, que es una sucursal de una empresa americana que está en Córdoba, que se dedica a la producción y fabricación de fertilizantes agroquímicos. Trabajé cerca de 2 años ahí. Después me fui a Tenaris, del grupo Techin, sí. en Campana. Estuve haciendo las famosas prácticas educativas de verano, donde fue una experiencia increíble porque te diría que al principio parecida a la de acá en cuanto a lo que es la comunidad de la gente, porque te empezás a encontrar con gente de todas partes. En ese momento fue encontrarme con gente de todas partes de Argentina, no de todas partes del mundo, a pesar de que conocí mucha gente de afuera, pero sí mucha gente de todas partes de Argentina porque van reclutando y distintas profesiones también. Juan, Entonces estuve pará, ahí te tres, interrumpo ahí, sí, perdóname. ¿Y estas prácticas sí, sí. todavía hoy siguen? ¿Tenés idea? ¿Si siguen todavía o no? Entiendo que sí, y la súper recomiendo Bien, a gracias. cualquier persona que le interese por ahí salir un poco de su lugar, porque más allá de que entras en una estructura muy grande, extremadamente grande, ¿no? Eso tiene sus pros y sus cons, pero está bueno hacerlo porque también te abre la cabeza. Yo era chico en su momento, chico, estoy hablando de haber tenido 20 y pocos, Chico. sí, y haberme encontrado en esa experiencia donde vivís en un hotel de la propia empresa, con lo cual viven todos los chicos, éramos 40, 50 chicos, y te reitero, de distintas profesiones. Había muchos ingenieros por el core business de la empresa, eh, había muchos contadores, muchos administradores,
Entonces te empezás a cruzar con mentalidades totalmente distintas a las de uno, estructurado, cuadrado y demás. Entonces, la verdad que estuvo bueno. Y eso es bueno, te cruzas por ahí cuando, como era un hotel, en donde iban todas las personas que visitaban a la empresa, te cruzabas por ahí con algún egipcio, que de hecho tengo amistad con un chico de Egipto por haberlo conocido por esa vía, de cualquier parte del mundo, donde quieras, te encontrás con alguien que estaba ahí desayunando y porque había venido a trabajar, porque estaba una semana, porque él trabajaba en una empresa de grupo Techin en la parte que fuera. Entonces, bueno, fue una experiencia muy linda, Eso ya espectacular. te abrió los ojos Sí, la realidad. a un mundo más grande, ¿no? Exactamente, Eso totalmente. Y me bueno, parece. estuve ahí haciendo esa práctica educativa de verano, después tuve la posibilidad de quedarme, pero bueno, empecé a trabajar en un estudio contable familiar de mi papá. Mi papá tiene un estudio hace ya casi 40 años en Córdoba, Bien. estudio contable. Así que bueno, me incorporé a la estructura y estuve casi un poco más de 10 años. Y bueno, y este 2021 vino muy revolucionado para mí porque entre el máster y todo lo que fue la pandemia, tomé la decisión de abrirme mi propio estudio y realmente dedicarme a toda la parte de quizás la que tiene que ver con la planificación fiscal y planificación patrimonial internacional, también doméstica, pero bueno, con un foco más en lo internacional. Durante 10 años estuve liquidando impuestos auditando balances y demás, entonces fue como que llegó un punto en que Un dije, salto. me gustaría probar o salir un poco del día a día, que es una vorágine, Mm. bueno, vos lo sabes mejor que yo, Car, es una vorágine increíble que bueno, en un punto quise tratar de frenar la pelota y encarar hacia donde, bueno, siempre había tenido también esa inquietud por hacer cosas fuera de Argentina. Y Y bueno, papá así fue contador, que estoy ¿cómo se acá. lo tomó? Porque, qué decisión. Yo Bien, que o sea, bien, trabajé sí, toda la sí. vida con mi papá que es contador también, ¿no? Es una Sí, decisión, y sí, para obvio. mí, No son decisiones fáciles. una decisión de crecimiento personal, ni hablar, pero a nivel familiar a veces es una decisión difícil de plantear, como mínimo, ¿no? Sí, Me sí. voy, me fui. Sí, no son fáciles, son decisiones muy importantes, ¿no? Que quizás son quiebres en la vida personal y como toda decisión importante implica muchísimo pensamiento de fondo, analizarlo. eh, y bueno, la realidad es que llegó un punto en el cual era tal mi convicción que bueno, lo planteé y nada, mi familia se tomó de una manera muy madura, muy profesional también, porque hacía falta diagramar la transición, porque 10 años dentro de una estructura genera mucha responsabilidad. Entonces había que hacerlo de manera consciente para no afectar a ningún cliente, para no afectar la estructura internamente. O sea que la realidad es que se pudo hacer bien. Es decir, estas decisiones no son decisiones estas que se toman de un día para el otro, entonces se van planificando. Así que bueno, volviendo un poco a tu pregunta de por qué abogado y por qué contador, en el estudio de mi papá cuando estaba trabajando, la realidad es que me empecé a dar cuenta, yo venía a trabajar en estructuras grandes, ¿sí? En estructuras Claro. corporativas grandes, con mentalidad americana en la primera y mentalidad muy internacional, todo muy estructurado en la segunda. Y bueno, cuando empecé a trabajar en el estudio de mi papá fue, imagínate que pasé a tener clientes que eran pymes, Sí. que nunca había, yo quería, me acuerdo que lo primero que quería hacer, yo venía seteado con implementar procesos que yo veía que se hacían y cuando llegas a estructuras más chicas, de clientes también con estructuras más chicas, me empecé a dar cuenta de eso, La hasta dónde pared. puede llegar eso, claro, La exactamente. idiosincrasia argentina y la pared te encontraste, de la Claro, pyme. Sí, fue claro. exactamente, fue todo un desafío, pero me sirvió muchísimo poder estar durante casi 3 años dentro de una empresa para entender cómo funcionan las empresas, para ver cómo funciona un asesor internamente, para Bien. luego estar del otro lado y poder sacar jugo provecho de esos 3 años, ¿cierto? Como asesor externo. Así que bueno, estando ahí en esa estructura me empecé a dar cuenta de la necesidad que teníamos nosotros los contadores y los abogados, y viceversa también, ¿no? Pero por ahí me decían hay que hacer este contrato, firme el contrato, y uno se ponía a ver el tema fiscal, y me di cuenta que también muchas veces, cuando yo le pasaba la información a los distintos estudios de abogados con los que trabajamos,
como que la información iba y volvía varias veces, porque claro, el abogado no sabía del cliente, no sabía de la operación concreta que había que hacer. Si había que construir una sociedad, había que explicarle bien cuál era el detalle, quién eran los socios, cómo había que hacerlo, el objeto, bla, bla, bla. Entonces dije, che, esto de poquito, digamos, ¿y esto por qué estaría bueno hacerlo acá, a que lo haga yo? Y más allá de lo que implicaba, ¿no? Como negocio, ¿no? Hacerlo, que eso obviamente jugaba también, pero era un poco la inquietud de decir, esto va todo muy ligado. Y, y bueno, fue así que empecé a averiguar qué alternativas había. Yo estaba trabajando muy a full ya, porque al haber entrado en estructura Claro. familiar también tomé responsabilidades desde muy chico y muy grandes, digamos, porque es lógico, también a vos que estás en estructura familiar te debe haber pasado, digamos. O sea, hay una confianza absoluta, en este caso de mi papá, yo venía ya de 3 años de trabajar, no es que me incorporé sin tener experiencia, Claro. pero bueno, no tenía experiencia a nivel de estudio contable, entonces había muchas cosas del día a día que no sabía, pero bueno, la realidad es que bueno, mi papá me confió en mí desde muy temprano y eso hizo que tome responsabilidades desde muy temprano también y empecé a trabajar full. Laburaba no sé cuántas horas, encima era chico, ¿viste? Cuando le metí a uno, laburaba horas, 10 horas, 12 Sí, horas, me no suena. importaba. Y, y bueno, hasta que dije, bueno, capaz que está bueno empezar a estudiar abogacía. Y empecé a ver, a analizar, y bueno, el siglo XXI, la Universidad del siglo XXI, la verdad que tiene programas o formas de cursado muy piolas. Yo cursé semipresencial, Ah, mira. pero si quieres hacerla virtual 100%, hoy ya, inclusive con la pandemia, Debe estar. se dio todo para que sí. Ah, Antes también se podía, había tenías que rendir como unos exámenes que resumen el contenido de varias materias cada tanto. Pero bueno, yo decidí hacerla semipresencial para poder estar de manera presencial en las materias más importantes. Y también fue una experiencia súper enriquecedora porque ya era más grande, ya supe dónde hacer foco, claro. quizá a qué materias prestarle más atención que otras, porque obviamente te metes en temas que quizás no son los que uno le gustaría estudiar, pero la estudias igual porque para eso está hecha la carrera, digamos, entonces tienes que hacerlo. Y bueno, de esa manera lo fui haciendo de manera muy madura, sinceramente, y bueno, por suerte en 4 años lo pude hacer porque hay muchas materias equivalentes, Es común, siendo claro. exactamente, hay muchas correlativas, así que la realidad es que no, me pesó, fue un esfuerzo grande, como todo, Me imagino. como toda incursión en alguna maestría o en alguna carrera, es un esfuerzo grande, pero bueno, lo hice y hace 2 años que me recibí. Pero bueno, hace bastante más que empecé a vincularme con el área legal, porque desde el momento en que empecé a estudiar, cada cosa Ah, que tenía que ver con la parte legal y que se la derivaba a un abogado, yo estaba ahí atrás mirando así de reojo a ver cómo la hacían. ya lo Y bueno, llevabas en eso. la sangre, digamos. Sí, y fui aprendiendo mucho y bueno, Y hoy la Juan, verdad que son son dos herramientas que uso mucho, ¿no? te fuiste del estudio familiar y te armaste un estudio al mismo tiempo que decidiste ir a estudiar la maestría. Claro, Fue fue todo algo un que proceso casi en que se conjunto, solaparon. digamos. Vos hoy Sí, por hoy yo, estás cursando la maestría y al mismo tiempo sí. trabajando con tu estudio. Claro, yo en realidad acá la maestría es full time, es casi un año. Es un año, digamos, son 2 semestres, pero que son en definitiva son cerca de 11 12 meses y es full time, entonces estoy estudiando bastante, es mucho más exigente de lo que yo pensaba y sí, obviamente monitoreando todo el trabajo de lo que están haciendo los chicos en Córdoba y haciendo lo que puedo, estoy haciendo malabares porque también estoy con la familia, ¿Estás con la familia entonces allá? Te estoy con la fuiste, familia acá, obviamente, claro. con mi mujer y con mis 2 nenas, como te decía antes, así que es un combo en donde, bueno, estoy tratando de equilibrar todo para Oh, que funcione de la mejor manera posible bien. y tratando de aprovechar, ¿no? Porque también de eso se trata un poco, es una experiencia única el hecho de estar acá y bueno, si realmente te dejas llevar por el día a día y de todo lo que va pasando, no llegas a disfrutarlo porque son muchísimas cosas también. Me Entonces, imagino. bueno, hay que tratar de frenar la pelota en algún momento y disfrutar. Bien. Sí, sí, darse un tiempo, porque si no uno queda en la vorágine del día a día Sí, y se nos totalmente. pasa, se nos pasa la vida en esa Se nos vorágine. pasa, exactamente. Sí, sí. Es la parte más, por lo menos para mí es la más difícil de lograr. Yo hoy por hoy todavía digo, me cuesta
Sí, a mí me pararme pasaba, y ponerme no, un poquito por arriba a mirar para abajo lo que uno hizo, lo que uno pudo lograr y lo que está viviendo, y que no sé, eso no se te pase sí, sin tener... totalmente, claro. Y vos sabés que bueno, yo veo, por lo menos con las personas que uno habla, con que está en contacto, es normal, ¿no? Y, y a mí me pasaba en Argentina, durante estos 10 años que estuve asesorando compañías, que me dio una experiencia increíble, obviamente, pero la vorágine y todas las cuestiones que van pasando en Argentina y los cambios de las reglas del juego y cómo todas las cosas son para ayer. Uno parece un bombero apagando incendios constantemente. Es como que en un punto yo también siempre tuve la sensación de decir, che, esto es tan normal, No tiene que hay ser otras así. opciones, no se puede vivir de otra forma, no se puede trabajar de otra Claro. forma. Sí, Eh, evidentemente sí. es, Y con este máster, con esta maestría, vos lo que buscás, obviamente son herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas pensás que te va a aportar este máster? Porque sí. no te lo pregunté, así que aprovecho y te lo pregunto ahora. Obviamente el objetivo es volver a Argentina, El objetivo no es o no. sí, el objetivo en realidad es seguir estando presente en Argentina con el estudio, Bien, pero abriendo caminos hacer fuera de base allá, Argentina hacer base con allá. presencialidad en otros lugares y sí, me gustaría hacer base acá. Desde el estudio ya hace muy poquito, hace un mes, empezamos a poner un pie en Uruguay también. Mirá. Con lo cual la idea es un poco tratar de expandirnos y estar presentes, por lo menos en las principales jurisdicciones en las cuales desde Argentina hay demanda, ¿no? Que son Uruguay y Estados Unidos, por ahí algún que otro país de Europa, España. Entonces, la idea es, esta maestría, más allá que una maestría en Derecho, se llama LLM, es una maestría que por lo que implica el programa del EM, que es un programa internacional en realidad en cualquier universidad, creo que se dictan este tipo de programas en donde uno va y puede elegir la currícula, o sea, las materias que va a cursar, lo puede ir armando como uno quiere en base a sus gustos y preferencias. Entonces, a mí me tocó la posibilidad de cuando empecé a analizar alternativas, que también son procesos largos, de decir, bueno, la hago vinculando estas dos áreas que mi background, digamos, el legal y el fiscal. Entonces, estoy mezclando materias que tienen que ver con impuestos, estoy mezclando materias que tienen que ver con la parte corporativa, o sea, por ejemplo, sociedades, estoy mezclando con también temas de planificación patrimonial, y bueno, entonces te permite armarlo como uno quiere, Y todo lo que es y eso está fiscal, bueno. obviamente, está basado en leyes de allá, de Está basado, sí, americanas. en la normativa americana, pero Bien, tiene también un tinte internacional, ¿no? Todo lo que bien. estamos haciendo nosotros, este tipo de programas que arman las universidades americanas, siempre tienen un perfil internacional, o que por lo menos uno lo puede elegir, ¿no? Bien. Eh, Después estará el que no lo elige, pero si a uno le interesa luego volcarse en el mercado latinoamericano y demás, tenés muchísimos recursos y herramientas como para poder elegir. Sí, entonces, en respuesta a tu pregunta, la idea es volver si lees, no irme nunca de Argentina, eh, porque es importante tener una base en Argentina, pero sí mirando un poco hacia afuera y tratar de también tener presencia en otros lugares. En otros lugares. Genial. Sí. Está bueno, Ay, está bueno. Y sí, me habías dicho, creo que me habías comentado, que, porque esta es una pregunta, nosotros con el título profesional que tenemos, por más que hagas una maestría, vos podés ejercer como contador, si quisieras, por ejemplo, allá, o la maestría no te lo permite. Tenés que revalidar a ver, igual el título. la maestría que yo estoy haciendo es más que nada vinculada con el derecho, eh, pero mi intención acá son dos cosas. Por un lado, validar el título de abogado y por otro lado, validar el título de contador, Bien. a los fines de poder tener las mismas herramientas que en Argentina, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Con la maestría que yo estoy cursando, uno luego rinde, o sea, tengo la posibilidad de rendir ante la barra, que acá se dice la barra del Colegio de Abogados, que en Argentina en realidad eso no existe. Vos te recibís de contador o te recibís de abogado y te Ya empezaste a presentás en el ejercer. colegio a hacer la matrícula, quizás hacer el código, el curso de ética y empezás a ejercer, ¿no? Acá tenés que rendir, para ser abogado tenés que rendir un examen Bien. en lo que sería el colegio de abogados, que es la barra,
Entonces, primero hay que rendir ese examen, pero yo lo tengo que rendir en Nueva York y eso, como por reciprocidad que hay con otros estados, te permite ejercer la abogacía plena en 16 estados de Estados Unidos, pero no en Florida. Entonces, para ejercer como abogado en Florida, tenés que cursar un año y medio más y tener el título de JD, que se llama, que es el equivalente al título de abogado. ¿Sí? Pero bueno, sí, con la maestría que yo tengo se puede ejercer a nivel federal, es decir, todos los temas del IRS, que sería la AFIP Sí. de acá de Estados Unidos, como es un tema federal, con la maestría que yo estoy haciendo, si rindo luego la barra en Nueva York, puedo defender cualquier cuestión que tenga que ver con el IRS. ¿Sí? Bien, bueno. Y claro, y después para ser contador, si queremos ser contadores plenos acá, está la figura de CPA, que básicamente consta de rendir 4 módulos que tienen que ver con la parte fiscal, con la parte de finanzas y demás de acá, pero hay que presentar una serie de papeles que validen primero tu expertise en el lugar de donde venís, básicamente. Ajá. Entonces vos lo presentas a lo que sería también el Consejo de Ciencias Económicas de Florida, en mi caso. Ellos evalúan tu background y dicen, bueno, si estás en condiciones de rendir, de empezar a cursar estos módulos, que son los que una vez que los terminaste de cursar, te dan el ok para empezar a ejercer como contador. La matrícula, digamos, te dan como la matrícula. Te dan la matrícula para empezar a ejercer. Exactamente, así es. Así funciona acá. Así funciona ahí. Sí, no está Sí. mal. Está mal. ¿Eh? No está mal que Es funcione como así. todo. Sí, acá la figura, hay otras figuras más híbridas, digamos, para poder ejercer lo que es, por ejemplo, la liquidación de impuestos en Estados Unidos, que no requieren ser CPA. De hecho, si uno va a hilar fino, para liquidar impuestos acá a nivel nacional, no necesitas mucho tiempo. No es como nosotros. Pasa que en realidad el sistema impositivo y el sistema jurídico, bueno, todo en realidad son dos mundos distintos. Argentina, con este caso de Estados Unidos, en Ah, donde en Argentina hay una dependencia muy fuerte de los contadores, sí. propio de la relevancia que tiene, bueno, ya sabemos de la presión fiscal y Impuestos, la sí. especie de infierno tributario que es Argentina, con lo cual la necesidad de los contadores es lógica. Acá en Estados Unidos no es tan así, con lo cual eso hace que a la hora de liquidar impuestos y demás, no haga falta ser CPA. El CPA es de alguna manera la figura máxima y es lo que efectivamente el equivalente a un contador en Argentina. Pero Claro, si lo uno que quiere venir y liquidar impuestos, hay otras figuras que no implicarían ser CPA, con las cuales uno puede hacer ese trabajo, digamos. ¿Se entiende? nos comentaba Val en el primer video que ella había adquirido una Ah, bien. franquicia y que ella todavía no había hecho, eh, este, digamos, no había El, rendido para hacer CPA. Ellos claro, la franquicia depende de un CPA y ellos trabajan tranquilamente, liquidando impuestos y exactamente. todo, pero sin tener que, digamos, que tener esa Que tenerlo. matrícula, ¿no? Totalmente. Así es. Así funciona acá. Así es. Bien. Ese nos contaba el otro día que para poder hacer el MBA, sí o sí necesitan rendir un examen. Para estas maestrías también Sí, hay un requisito previo de un examen. sí, sí. Es todo un tema. Yo creo que para cualquiera que esté empezando a analizar la posibilidad de hacer una maestría o un MBA y lo que fuera, afuera, es fundamental estudiar bien cuál es el proceso de admisión, ¿no? Porque eso puede llegar a ser una traba y como todo me parece que hay que planificarlo con tiempo. Yo tengo 35, entonces y te lo mezclo un poco con cómo fue mi situación y mi experiencia personal a la hora de decidir irme a estudiar, que creo que también un poco era el motivo de la entrevista cuando me comentabas, bueno, qué decisión de irte y demás. Efectivamente, son decisiones que se toman con tiempo, claramente, y implica toda una procesión interna, familiar, profesional. Desde el punto de vista de donde lo mires, va a ser un cambio de 360 grados, seguramente. Más teniendo familia, porque ese, por Sí, ejemplo, decía, bueno, él está todavía soltero, pero con una familia, claro. obviamente, el proceso es Sí, sí, más totalmente. arduo, por decirlo de alguna Es más forma. arduo, hay que planificar quizás mucho más, porque uno no Claro. está viviendo solo. Con lo cual, sí, sí, totalmente. Quizás la decisión es mucho más difícil si tenés familia, así no la tenés. Pero bueno, creo que son cosas en las cuales uno se tiene que animar, Claro, pero se puede porque si hacer, uno piensa, se evidentemente puede se puede hacer, hacer. claro que se puede hacer, claro, Claro. sí, todo se puede hacer porque en definitiva
Bien. pasa por una cuestión de cómo encarar las cosas, ¿no? Porque si tenés el apoyo familiar, en este caso de mi mujer, que en su momento cuando lo hablamos fue un desafío para los dos, dijimos, lo hagamos porque si no, ¿cuándo lo vamos a hacer? Claro. Porque claramente las cosas se van complicando cuando tenés familia, a medida que van creciendo los Creciendo los hijos, chicos, se va claro. tornando imposible. Entonces dijimos, estamos en la edad justa para ir, vamos, lo hagamos y bueno, así que la decisión, la realidad es que internamente no nos costó a nosotros pensar en tomar la decisión, sí, vayamos, nos gustaría, sí, dale. Después empezamos a ver cómo, que Claro. ese es el proceso que lleva El tiempo, cómo. el cómo, donde uno empieza, desde empezar a buscar la universidad que a uno le gustaría, hasta todo Bien. lo que hay que cumplir para poder llegar, y bueno, y obviamente que a mi edad, uno no puede venir a perder el tiempo, ¿no? Con lo cual, yo valoro muchísimo el tiempo, con lo cual, cuando me refiero a esto es decir, bueno, tenía que buscar la oportunidad que a mí me sirva más profesionalmente hablando, ¿no? Y yo creo que hoy donde estoy es el lugar, ya sea Florida, Miami, es el lugar también donde yo quería venir para tratar de empezar a sembrar temas acá y no me Claro. servía irme a Boston o a cualquier otro lado dentro de Estados Unidos porque todo lo que tiene que ver con el trabajo a futuro, más el networking que no parece, pero es increíble. Veía la entrevista de Ezequiel Sí. y coincido con él, es Resaltaba increíble. O eso. sea, Claro. nosotros somos, para que te des una idea, del programa del LLM somos cerca de 90 personas y son 35 países distintos. O sea, 35 países distintos y a su vez Claro. uno cuando empieza a cursar esto, como te vas mezclando con materias propias de lo que es la carrera de abogacía, empezás a mezclar con gente que es local de acá o que también Ah, viene de afuera a estudiar la carrera de JD. Entonces, nada, y todos los días es real lo que hay contás, una que variedad te lo sabes, increíble conoces, de... cuando decís vos cursás Claro. el programa de y de dónde sos, y obviamente que vas generando muchísimos contactos. Entonces, bueno, eso era un poco también lo que yo venía a buscar, es generar las relaciones humanas y que crezca esa base de datos, entre comillas, que uno tiene, en el buen sentido, bueno, para tratar de, más allá de la experiencia enriquecedora a nivel humano, que también sirva a nivel profesional, Claro. Elegiste ¿no? la universidad en función un poco a porque estaba ubicada en Miami. Sí, Quizás ese fue totalmente, y un aparte punto también porque de... sí, era un punto para mí fundamental, porque Bien. también era uno de los lugares donde más cómodo se iba a sentir mi familia, por una cuestión quizás de cercanía con Argentina. Hay mucho Eh, latino. hay Hay una mucho gran cantidad de latino, argentinos pero allá. sí, no, pero vos sabés que yo he hablado con muchísima gente, por eso esta entrevista me parece bárbara, porque ojalá hubiese tenido esta posibilidad cuando yo estaba buscando alternativas de escuchar, sin Claro. quizás andar molestando a la gente, escuchar experiencias de argentinos que se hayan ido a estudiar. Hay mucho igualmente dando vuelta en internet hoy, pero bueno, por ahí cuesta encontrar de profesionales en donde uno se pueda sentir identificado, decir, bueno, a ver, ¿por Sí. qué te fuiste? ¿Qué buscabas? ¿Cómo te Te está fuiste, yendo? pero seguiste ejerciendo o seguís ejerciendo, porque a mí me pasa, uno busca por curiosidad gente que emigra, pero a veces los escuchás que emigran para ir a trabajar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, Claro, eso es como que a mí me da como, por mi formación me da pena, o salvo que no ujú, quieras saber nada más con la profesión, que es claro, totalmente entendible y entendible, más con nuestra respetable, profesión. sí, y Sí, respetable sobre todo, pero a veces uno dice, bueno, tenés un montón de herramientas, o sea, uno puede migrar, si quiere migrar, que era lo que hablábamos con Vale el otro día, y seguir ejerciendo la profesión si uno quiere, si uno todavía tiene un cierto amor por la profesión, ¿no? No emigrar porque sí y ir a hacer veo qué cosa. Y eso me parece que es sí, lo interesante, ¿no? Opciones para poder totalmente. seguir en Me carrera. parece, Car, que el hecho de poder ir sumando herramientas para Claro, siempre seguir con el mismo enfoque, que es prestar servicios y tratar de generarse uno más recursos para justamente poder ser mejor en lo que uno hace. claro, Entonces, creo que es un poco a nivel profesional cuando uno piensa en estudiar, en perfeccionarse y demás, el objetivo es decir, bueno, quiero ser mejor en lo que hago. Y en nosotros que somos profesionales, ¿cómo es esa forma? ¿Cómo uno lo traslada? Y decir, bueno, me digo que tengo que estudiar. claro. Entonces, el tema es encontrarse el tiempo para estudiar algo que te saque de tu día a día, porque ese es quizás el principal desafío, es decir, Sí. bueno, Hacerte el cuando espacio. hacerte el espacio, y uno
si te pones a pensarlo, decís, che, nunca va a ser el tiempo No. ideal para ponerme a hacer No esto. aparece, el tiempo no, No si uno aparece el está tiempo. esperando Si que uno aparezca veía solo, no aparece, no, para exactamente, nada. entonces cuando uno se pone a ver su ritmo de vida, decís, che, para, ponerme a estudiar un Claro. año full time, algo que esté en otro idioma, que quizás son temas que no estoy acostumbrado a estudiar. Acá es otra mentalidad también hasta la hora de estudiar, porque el derecho funciona de otra manera, la parte fiscal funciona de otra manera. Entonces, ponerme a todo eso, ponerme a estudiarlo de vuelta, hacer un clic en la cabeza de cómo funcionan las cosas a partir de ahora y antes cómo funcionan. Pero la realidad es que, bueno, si uno quiere, lo puede hacer y Bien. las cosas se organizan y se acomodan. Sí, es cuestión de también buscar la gente en la cual uno pueda delegar y estar tranquilo. Yo tengo un equipo en Córdoba que la realidad es que son unos genios porque se están haciendo cargo de muchísimas cosas Agradecemos al equipo. se lo agradezco muchísimo al equipo, ya lo saben, se los oigo diciendo, con lo cual, como te digo, es cuestión de organizarlo y hacerse el tiempo, como que no hay excusa, ¿viste? Que si uno No. lo quiere o lo quiere hacer, lo hace. Yo voy a hacer una conclusión de los primeros 3 videos que hago, que es que todos los que pudieron tomar la decisión, evidentemente no trabajaban solos, ¿no? Todos tenían, o sea, para poder seguir en funcionamiento el estudio, obviamente no era gente, no eran colegas que trabajaban solos, sino que tenían un equipo atrás o algún colaborador. Eso me parece Sí, fundamental porque somos muchos los que a veces trabajamos casi en forma solitaria, ¿no? Sin colaboradores y sí, se te presentan coincido situaciones 100%. buenas, que son a veces estudiar, y a veces malas, que algunos las hemos pasado, alguna enfermedad o algún accidente, y ese trabajar en solitario es mucho más duro, ¿no? Entonces, Sí, está bueno empezar a prever opciones de ampliar y totalmente. colaboración. Y ahí me parece que hay que también aprender a delegar, ¿no? Porque si uno quiere Bueno, crecer, me lo dice usted y... que estudió para abogado después de contador porque no podía delegar de los abogados. Ahí Bueno, yo pero yo lo pensaba encontré y que era decía, algo que me porque es gustaba, ¿eh? una... ¿Eh? Fue algo que a mí me encantaba. Claro. El hecho de decir, che, esto, mira cómo lo hacen. Y después, claro, lo aprendí, lo desarrollé y lo delegué. y lo estamos delegando. Pero para Pero está delegarlo primero hay bueno, que saber, es verdad, para delegarlo no hay primero hay que duda. saber hacerlo. Sí, Claro, totalmente. exactamente, sí. Uno no puede delegar Claro, algo que no sabe. totalmente. Es así. Y me preguntabas para el proceso de admisión de la universidad. Efectivamente, se tiene que rendir un examen que es, acá en casi todas las universidades americanas te piden el TOEFL o el IELTS. Para hacer la carrera de JD te piden el GMAT, con lo cual sería un proceso adicional. Pero bueno, yo tuve que rendir el TOEFL, te piden un score mínimo que era de 90 y pico. Bien. El Eso va TOEFL variando es de un cada examen de universidad. inglés para ¿no? Para el que no, por El las dudas, TOEFL para es el que no lo claro, sepa, el TOEFL, es, sí, es un TOEFL y examen. IELTS son hoy quizás los exámenes de inglés más reconocidos porque son los que te piden a la hora de estudiar cualquier tipo de maestría. Como mínimo estos dos, IELTS es europeo y TOEFL es americano, pero hoy diría que yo pensé al principio que en Estados Unidos solamente te iban a pedir el TOEFL, pero no, también puedes rendir el IELTS de acuerdo a lo que uno quiera. Y en Europa también, o sea, te piden el IELTS o el TOEFL. Después puede variar que te pidan el GMAT, que es un poco más complejo ese examen. Pero Sí. bueno, para rendir este tipo de maestría en yo era el TOEFL y después, bueno, presentar un montón de requisitos, cartas de recomendación, currículum y demás. Y hay como un primer filtro y luego está el proceso bueno, de tratar de aplicar para alguna beca. Es muy normal eso. A nivel Sí. internacional, el sistema de beca funciona y bueno, es Funciona cuestión bien. de postularse y ver qué Ezequiel, sale. Ezequiel nos contaba más o menos el costo allá. ¿Cuál es el valor allá de una maestría? El, lo que Sin es beca, sin nada. O sea, en el sin peor beca, de sin los nada. casos. En el peor de los casos, que no te salga ninguna beca ni nada, son aproximadamente unos $60.000. 60.000 dólares. Sí. Es un número. Y bueno, después es un número bueno, luego le tenés que sumar todo lo que es Traslado, el de día a día, vivienda allá. Claro. exactamente. Y bueno, por eso es fundamental para nosotros, como venimos de un país como Argentina, tratar
de aplicar para una beca y ver qué programa de financiación hay, si te sale o no te sale, bueno, el saldo que te queda para pagar, cómo lo puedes pagar. Está Bien. bueno, acá funciona, entonces hay que buscar la vuelta para ver cómo acceder realmente a eso y bueno, es algo que uno tiene que, la realidad es que uno se tiene que calentar, ¿no? En ese sentido, moverse buscando hay que alternativas. moverse para, sí, evidentemente es grande la motivación para moverse en ese caso, porque lo máximo de beca que uno puede obtener, ¿sabes cuánto puede llegar a ser? Mira, 50%, sí, no, en algunos casos el 100%. 100%. Sí. Bueno, Pero bueno, como todo, o sea, acá todo depende, le prestan mucha atención al currículum, a las notas, a tu desempeño académico, más que bien, nada eso, el desempeño académico. Vos sabés que claro. por ahí me sorprendió, más allá que ya conocía, uno sabe, escucha por ahí, pero sí le prestan mucha atención a lo que vos podés mostrar a nivel académico y cómo te fue a nivel nota, ¿viste? Entonces, bueno, eso te sirve y obviamente también te sirve la experiencia que hayas tenido laboral y todo lo que uno pueda demostrar, más que nada ya a esta altura de mi vida, ¿no? Porque Claro, porque uno la te universidad fue cruza con, hace muchos claro, años. entonces uno si puede mostrar mucha experiencia laboral y lo que hiciste y demás, obviamente que suma, pero te encontrás con gente de todas las edades también, entonces Mirá, está bueno, que quizás estás cursando con un tipo que es el dueño de un estudio o una firma de contadores muy importante en México y se vino a estudiar el LEM y bueno, entonces tipo te sentás a hablar, tiene 50 años y tiene un pergamino que increíble, entonces seguramente esa persona tiene mucho más elementos para respaldar a la hora de pedir una beca, por ejemplo, y también a la universidad le interesa que un perfil como ese esté. Hay una diversidad linda en cuanto a edad también, porque creo que también esto de hacer una maestría, el principal jugo que uno le saca es a ese, ¿no? A decir, bueno, me siento con la persona que está al sí, lado, claro. comparto lo que hace, lo que hacemos, cuál es tu opinión, cuál es la mía. Entonces, eso suma muchísimo, más allá quizás del contenido propio de la maestría. Entonces, poder encontrarte con gente que tiene experiencia está bueno. Entonces, diría que hay un promedio, no sé cuál será el promedio, sinceramente, pero hay gente yo tengo 35, te vas a encontrar con mucha gente arriba de 30. También hay algunos, pero no hay muchos debajo de los 30. Y hay Es una mucha buena edad, gente me de parece, 40 ¿no? para arriba. Sí, por eso Por la edad está arriba de buena los porque 30 ya teniendo experiencia, creo que totalmente. en mi ignorancia, ¿no? Porque esto es un razonamiento personal, eh, terminar la carrera y ingresar directo a hacer una maestría, me parece que no le sacás el mismo jugo que si ya tenés años de desarrollo profesional en el campo práctico, ¿no? Me parece que es Sí, distinto. Salvo que te quieras dedicar 100% al académico, que quizás ahí, bueno, sí, nunca vas a tener el objetivo de ejercer en forma, digamos, sino más dedicarte a la educación o a la investigación. Pero si no, me parece que no tiene mucho sentido ser tan joven para hacerla, quizás. Está bien, después se complica coincido con vos, Fer. con el tema Yo creo familiar que y un poco, sí, pero mientras bueno. uno más experiencia tenga, creo que más fruto le va a sacar a cualquier experiencia académica que haga. Y después, bueno, obviamente estar en cada uno en el momento en que la pueda hacer. Hay tantas cuestiones que pueden llegar a darse en la vida de cada uno que te pueden llevar a que la hagas más tarde o más temprano, pero bueno, creo que al final del día lo más importante es hacerla, ¿no? Y realmente encontrarte ese tiempo para poder estudiar y seguir perfeccionándote y sumar recursos. Sí. Y es Creo que pasa por ahí interesante también. la parte académica. Yo doy clases a chicos que recién inician en la universidad y me preguntan mucho por el tema de, viste, las primeras materias, si no las aprueban, si les va a quedar un 2. Y yo me acuerdo que a mí eso en su momento, cuando yo estaba cursando, por una cuestión personal quizás, me súper importaba el promedio y después me di cuenta, ejerciendo en un estudio para pymes, que realmente el promedio de tu carrera en lo que es el ejercicio diario no afectaba para nada. Entonces, yo creo que está bueno volver a darle un poco de valor a eso, sobre todo si uno amplía la visión y dice, esto el día de mañana me va a poder ayudar a poder quizás tener una mejor oportunidad en otro lado, ¿no? Eh, Sí.
eso es algo que está bueno, digamos, Sí, destacarlo. No, no sé si te pasó yo, a vos, yo creo que recursé sí, claro. una o dos materias y era como que no me quede un 2 por Dios, la dejo antes de que me quede un 2. Obsesiva por algo que después me di Sí, cuenta que, bueno, era un título con un promedio que no, yo soy más de tu idea no igual, ¿eh? O se podía dar. sea, yo nunca fui una persona de darle o prestarle mucha atención al promedio, Claro. de, porque bueno, en definitiva era el esfuerzo. Yo El no te objetivo era conté, pero recibirse. claro, durante la carrera de contador, yo en su momento antes jugaba al fútbol y me dediqué, dejé 6 meses la carrera de contador porque para dedicarme al fútbol jugaba en instituto acá en Córdoba Mira, y, y en su momento le decidí poner pilas a eso. Entonces, imagínate, yo durante la carrera la hice medio jugando al fútbol, medio estudiando. También tuve siempre la suerte de poder estar bien acompañado con compañeros que me ayudaron 100% en todas las materias. Cuando yo no podía ir o yo tenía permiso para ir a jugar afuera y demás. claro. Entonces, bueno, imagínate que para mí el promedio en ese momento mucho no me interesaba, ¿no? Estaba con Imagino, la sí. cabeza dividida. Y, y quizás me empecé a pensar en eso cuando justamente empecé a ver cómo le prestaban atención afuera. Y quizás ya era un poco tarde, ¿no? Porque ya estaba recibido de contador, estaba recibido, bueno, ya no podía. Pero bueno, igualmente yo me considero como que siempre fui alguien que responsable y bueno, como yo creo que a la mayoría te va bien, lo probás y bueno, después me parece que es cuestión de animarse y si uno no tiene el mejor promedio al final del día también es una cuestión de cómo uno hizo el camino y también la experiencia que uno le puede aportar a todo lo que estudió y cómo se desenvuelven también en la vida, qué tipo de profesionalismo demuestra, responsabilidad y demás. Entonces, si tenés ganas de aprender desde el momento cero, se nota eso, siempre. Yo también di clases, me acuerdo, en la facultad, en las primeras materias con la contadora Gabriela Boco, que era Introducción a la Contabilidad, o no me acuerdo, Sistema de Información Contable 1 o Sistema de Información Puede Contable ser. 2. La que doy yo Y es. eran, Sí. sí, la quedas vos. Después me tocó dar una con Florencio Escribano Martínez, que es otro contador de Córdoba, que era análisis de estados contables, que ese ya era Sistema de Información Contable 5, era ya en cuarto año, creo. Y, pero bueno, en estas primeras básicas también me tocó cruzarme con chicos que estaban arrancando y es una incertidumbre total, Claro. que bueno, que siempre venían las preguntas de cómo encarar algunas cosas o que se preocupaban de más. Y bueno, obviamente que creo que hasta también se preocupan me recibo la hago en 5 años la carrera y después te terminas dando cuenta que si le hiciste en 5, en 6 o en 7, es lo mismo. No Es lo hay mismo. Yo estaba re preocupado cuando dejé la carrera seis durante seis meses. meses para jugar al fútbol, Claro. de pensar, hoy no, pero después, nada, la realidad es que no me costó mucho volver, cuando decidí volver a estudiar, pude rendir libre algunas materias, sé que mucho no me atrasé, entonces siempre hay herramientas y mecanismos, me parece, como para seguir, Para seguir para adelante. ¿no? Sí, exactamente, así es. Bien. Y como corolario de todo, entonces, ¿qué consejo le puedes llegar a dar a un colega, contador o abogado en este caso, que esté evaluando la posibilidad de irse a estudiar afuera, una maestría o Eh, qué lo que... difícil. No sé si soy alguien para poder dar consejos, pero bueno, en Lo que base, en pusiste base a vos mi en la experiencia, balanza, ¿no? Eso que vos dijiste, bueno, yo pongo esto en la balanza sí, y la respuesta es sí, sí, lo sí. hago. Yo hace no mucho tuve una charla con un empresario importante y que él me dijo algo que la realidad para mí su opinión pesó mucho y fue lo que me quedó pensando. Me dijo, Juan, hace una experiencia internacional académica afuera. O sea, trata de hacer una experiencia académica internacional. No importa cómo ni cuándo, pero hacela. Y, y la realidad es que quizás puedo bajar un poco ese consejo a quien lo esté pensando, se puede hacer, es cuestión de buscar alternativas y el tiempo va a venir y uno se va a poder acomodar, pero la experiencia de poder salir afuera de Argentina, más allá que hoy el contexto de Argentina quizás ayuda un poco a irse, lamentablemente, Ayudan las pero lo que ganas a pasa, veces, sí. ayudan las ganas y uno por ahí lo que yo noto es que uno en Argentina termina naturalizando cosas que en realidad no son tan naturales, no son tan normales. Entonces, cuando vos pones un pie afuera, te das cuenta automáticamente de eso. Y no está bueno que sea así. Entonces, poder abrir la cabeza y poder darte cuenta que en realidad las cosas funcionan
de otra manera en otros lugares. Y no hace falta irte a Estados Unidos, quizás hay lugares mucho más también accesibles, puede ser que a uno le guste Estados Unidos o no, pero hay muchas alternativas. ¿Barajaste Y me otra parece, alternativa que no fuese Estados Unidos en algún momento de ir a estudiar? eh, la verdad que no, la verdad que Lo siempre tuyo tuve, ya estaba porque enfocadísimo por un allá. tema profesional yo quería enfocarme en Estados Unidos. Ah, Pero bueno, claramente que si Europa también es otro destino que son los más buscados y son los más que más nos llaman la atención y que a nosotros a nivel profesional nos pueden servir, ¿no es cierto? Creo que hoy Estados Unidos y Europa son los lugares que... Pero bueno, independientemente de que sean esos dos, hay muchas alternativas, hay muchas universidades dando vuelta. Y que si uno, estaría bueno que todos en algún punto piensen en hacer este tipo de experiencia, porque la realidad es que te abre la cabeza y a nivel personal suma muchísimo, a nivel profesional también. Entonces es cuestión de animarse y de pensar que es posible, ¿no? Así que ese sería el pequeño consejo que le podría dar a cualquiera que esté analizando esta posibilidad. no tener miedo y buscar opciones, No ¿no? tener miedo y Que que siempre las hay, siempre las hay. las cosas funcionan de otra manera también. Entonces, está bueno poder entender cómo funcionan afuera para tratar de luego combinar y sacarle el mejor provecho Ah, a ese conocimiento que uno va adquiriendo, decir, bueno, acá las cosas funcionan así, en Argentina funcionan así. Bueno, perfecto. Sabiendo las reglas del juego, uno tiene un margen para poder ejercer la profesión muy grande y a nosotros la realidad de acá es bueno, siendo contadores en Argentina, es todo un desafío, es todo un es desafío. cierto. Con lo cual, está bueno saber cómo funcionan los sistemas fiscales de otros lugares, los sistemas impositivos, entender cómo funcionan y entender que también esos límites o esas restricciones que hoy vemos en nuestro país no son tan normales en otros y bueno, efectivamente, si uno hasta para asesorar a nivel comercial, uno quiere desarrollar un negocio en Uruguay, donde fuera, y bueno, el escenario con el cual te sentas en una primera instancia, las cartas que sobre la mesa son tan distintas a veces Ah, a la de en Argentina, decís, bueno, para acá las cosas pueden ser mucho más fáciles o no, qué sé yo, bueno, va dependiendo, pero lo importante es ir darse cuenta que conociendo las las cosas reglas del pueden juego. funcionar de otra manera, claro, Claro. exactamente. Sí, sí, y Poco. es un mundo cada vez más globalizado, así que los límites y las distancias se acortan, así que uno puede ejercer con una herramienta como una maestría de este tipo en un mundo mucho más amplio, y con obviamente herramientas mucho más, no sé si poderosas, pero por lo menos con una caja de herramientas más grande, ¿no? Con Eh, más opciones. Así que, sí, 100% acá. Así sí. es, Bueno, Juan, de eso se trata. la verdad, un gusto. Eh, Me encantó, me encanta que te hayas ido con familia, porque eso también a veces hay mucha gente que lo limita, que dice, no, yo ya tengo familia, ¿cómo me voy a ir ahora a estudiar afuera? Entonces está bueno saber que también se puede, con familia también, si la familia banca, ¿no? Obviamente, es una opción más, no es un limitante, todo lo contrario, creo que a veces hasta ese apoyo cercano ahí ayuda, ¿no? Cuando uno viaja y está en otro Sí, país, a tener más 100% energía acá. para... Mira, esto es cuando uno está casado, es todo de a dos, todo de a dos, y no sirve de nada que yo venga y que mi mujer es a nivel profesional, personal, no se sienta realizada y viceversa, ¿no? Eh, con lo cual, ese apoyo mutuo que nos tenemos para poder nosotros desarrollarnos acá, poder ¿Ella hacer lo también está nuestro, estudiando allá? No, no te ella pregunté. está ejerciendo su camino también acá, Ah, entonces mira, sí, los dos estamos tirando para adelante con nuestra hija y eso es bien. fundamental. O sea, para Claro. poder pensar en mudarte con tu familia, tenés que las dos patas de la familia, que son papá y mamá, tienen que estar 100% alineados y bancarse mutuamente. Entonces, bueno, yo en ese sentido no tengo más que agradecerle a mi mujer, que es una genia. Si no, no podría ni haberlo pensado. Así que yo sé que por ahí, por eso cuando escuchaba las entrevistas anteriores y escucho muchas experiencias, tengo mis compañeros que casi ninguno, son muy pocos los que están con familia acá. Y Claro. obviamente que a la hora de sentarte a estudiar y demás, es menos tiempo el que uno tiene, básicamente, ¿no? Y la realidad es que, como decía antes, el tiempo es fundamental. Son Entonces, 24 horas por día, ¿no? uno se tiene que Lamentablemente. organizar. Sí, uno se tiene que organizar. Claro. Por ahí el idioma, uno piensa que sabe, a mí me pasó por lo menos esto, pero
pero uno piensa que sabe inglés, pero cuando llegas acá es muy técnico el nivel, entonces hay que ponerse realmente. Y bueno, más allá de que yo estaba acostumbrado a leer y a trabajar en inglés en muchos casos, acá pasa a ser obviamente 100% todo en inglés y la metodología de estudio acá, sea que esté viendo temas fiscales o sea que esté viendo temas estrictamente legales, todo se arma acá con el common law, que es distinto al derecho civil. O sea, acá es todo a través de la metodología del caso, digamos. O sea, vos tenés un fallo judicial y sobre eso se va haciendo la ley, ¿no? Entonces, te lees miles de casos, de fallos, y uno no está acostumbrado, más allá de que leemos un montón de fallos nosotros, pero a decir, che, a ver acá, estamos acostumbrados a tener un código civil y comercial donde Nos regimos por sabes eso. Claro. código penal, todo acá, a pesar de que hay estatutos y códigos, es como un híbrido en realidad, no es un common law como quizás en Inglaterra, es un más híbrido, como te digo, hay estatutos y demás. Entonces tenés alguna normativa de la cual te vas un articulado para decir, che, bueno, esto es parecido al derecho civil por lo menos, pero la realidad es que también vas mucho sobre el estudio de casos concretos, en donde, bueno, acá quizás se saben el nombre del caso, como nosotros sabemos el artículo 1667 Claro. del código que habla de fideicomiso. Entonces, acá no, el caso de Jones versus tal es el que dice que tal y Se tal cosa. aplica Entonces, para tal es otra situación. forma, Claro. claro, es otra forma de estudiar y es todo un desafío, claramente, ¿no? Entonces, bueno, hay que prepararse también mentalmente Mentalmente para para eso. saber que tu vida va a tener un cambio rotundo desde donde lo mires. Muy bien. Pero todo es súper enriquecedor y todo es positivo, así Bien. que hay que animarse. Bienvenidos a ese cambio, entonces. Bueno, Juan, Sí, exactamente, Car. muchísimas gracias por la entrevista. Seguramente le va a servir a más de un colega que está rondando ya en la cabeza la idea de irse o no, o por lo menos de estudiar una maestría, ¿no? Ezequiel el otro día nos decía que él aconsejaba si se podía hacer una maestría, si era una universidad extranjera, si podía uno económicamente hacerlo, obviamente viajar, por lo mismo que decís vos, la posibilidad de conocer, obviamente, sentándose en el banco de al lado a gente de otros países, eso obviamente si uno lo hace virtual no tiene sentido, ¿no? Entonces, Sí. creo que en eso también coincidís con él, así que aquel que lo pueda hacer, que no lo dude. Que no lo dude. Que no lo Está dude. la posibilidad de hacerlo virtual, claramente hoy está, Claro, entonces el que no lo pueda afrontar, creo que tampoco es una opción que hay que sacar descartar. del juego, porque me parece que está bueno, a pesar de si uno tiene los recursos para hacerlo de esa manera virtual va a sumar, quiero o no va a sumar, Totalmente. pero claramente si uno puede tener la posibilidad de viajar y demás, es muy enriquecedor desde el punto de vista de donde lo mires, entonces está buenísimo. Y Bueno, muchísimas gracias, Car, por la invitación. La verdad que no, por favor, me encantó hablar con vos. Te felicito por todo lo que igualmente. vos haces también por la profesión. Contadores en Red es una comunidad súper grande que nos sirve a todos los días. Que siempre digo, ¿cómo hacen para estar al día con todo? ¿Cómo hacen para, O sea, al día, no, para chupar tanta información y dispararla? al día Eh, nunca estoy igual, ¿eh? eh, Al día nunca estoy. Les puedo asegurar que hay una lista de esto me todavía imagino. es Me pendiente. imagino. Pero bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad de poder Por charlar favor. y ojalá bueno, que le sirva a alguno de todos tus seguidores y que puedan Sí, escucharlo. seguramente que sí. Y si seguimos así, me parece que la que va a terminar viajando soy yo, porque si sigo entrevistando Y gente que se fue, te están dando ganas, te me están están picando el bichito. convenciendo. Así que bueno, Totalmente. un Bueno, Car, gusto. y para los que necesiten de algo, de lo que fuera, de mayor dato, de algún tema de los que acabo de hablar, no hay ningún problema. Después seguramente vía redes nos podemos contactar con Ponemos quien los busque. contactos. Sí, Quien sí, sí. busque nos va a encontrar y que pregunte lo que haga falta, no hay ningún problema a disposición. Nada, igual después le pongo, aunque sea para que te manden a vos consultas Sí, dale, puntuales. Sobre 100%. todo, creo que Miami es un destino bastante buscado, así Sí, totalmente a que te disposición, Car. atormenten con preguntas. Total, no hay drama. Bueno, un Bueno, gusto Car, realmente. un gusto. Que andes muy bien, un beso. Chao, Un chao. beso enorme.